Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7 para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país. En un mensaje dirigido a la nación, hará uso de la palabra a continuación el señor presidente de los argentinos. Habla el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Argentinas, argentinos, nuestro país vivirá a partir de las próximas horas la puesta en marcha de decisiones definitivas. Así, pueblo y gobierno, iniciaremos juntos una acción de la cual depende el futuro de la Argentina. El 26 de abril les dije que nos encontrábamos ante una economía de guerra. La economía de guerra, si es que así se quiere entender lo que no es sino el camino para ordenar un país maltratado y destruido, no puede ser interpretada solamente como un conjunto de medidas de gobierno coyunturales y técnicas. Es más que eso. Debe ser además una movilización general de todos los recursos humanos y materiales de la sociedad. Vengo ahora a exponerles el plan de batalla para que entre todos podamos clausurar definitivamente el capítulo de la decadencia nacional. He hablado antes de ahora de una batalla decisiva que debemos librar los argentinos. El enemigo es la pobreza, el estancamiento y también cierta crónica incapacidad para hallar respuestas concretas y eficaces. Nuestras armas son nuestros brazos y nuestras mentes. El país necesita de los argentinos. No tenemos otra opción. Debemos reconstruir la Argentina. Pero frente a esta tierra arrasada, con una estructura perimida y con gran parte de su aparato productivo destruido, cada vez además más distante de los logros tecnológicos de los países más desarrollados, no podemos perder un solo minuto en ilusiones anacrónicas o en escuchar cantos de sirena. Pienso que ningún argentino cree ya en milagros de este tipo, porque todos sabemos que los grandes logros se conquistan con trabajo y con esfuerzo. Hay que escapar del atraso, hay que escapar de la marginalidad y de la dependencia. Entonces vamos a iniciar juntos la batalla contra la frustración, contra la desesperanza que agobió por décadas a los argentinos. Durante años y años, insensatamente, nuestro país se nos fue escapando de las manos, se nos fue achicando, se nos fue entristeciendo. Pero una nación no puede tener como meta sobrevivir. La supervivencia en ocasiones puede llegar a convertirse en un propósito individual, pero jamás puede ser un objetivo nacional. Sin embargo, así estábamos. Nos fuimos encerrando para resistir, para aguantar aislada e individualmente las condiciones cada vez más duras en las que se desenvolvía la Argentina y nuestras propias vidas en nuestra Argentina. Nos fuimos olvidando que no hay prosperidad individual permanente, que no hay bienestar estable cuando se pierde la ambición nacional. Y la ambición nacional no puede ser de ninguna manera solo la supervivencia. Dios no nos dio seguramente esta Argentina nuestra para sobrevivir. El destino de los argentinos no es la mediocridad. El destino de la nación no es la debilidad permanente. Y si les hablo hoy, en momentos difíciles para cada uno, de la suerte de la nación,
porque estoy convencido que para cada argentina, para cada argentino, su suerte será la suerte de la nación en el conjunto. El ministro de Economía les expondrá más tarde, en algunos instantes nada más, el plan económico de reforma nacional que estamos poniendo en marcha. Pero quiero advertirles que no se trata de un conjunto de medidas para resistir la crisis actual. Es mucho más. Es un plan de reforma profunda de nuestro sistema económico, cuyo objetivo es la reconstrucción y modernización de la Argentina. Nadie debe confundirse acerca de lo que comienza. Estamos sacudiendo todos los lastres que impedían que la Argentina se pusiera en marcha. Este plan no está concebido para resolver solamente algunos problemas actuales. La reforma económica será la herramienta para enterrar definitivamente un pasado que por décadas nos llevó de crisis en crisis. Por lo tanto, la apuesta no es mejorar algún índice. La apuesta es generar el despegue de la economía nacional. Por otra parte, si el problema económico no es resuelto, la vida política de la nación correrá sin duda serios riesgos. La convivencia pacífica, democrática y civilizada de los argentinos tal vez no tendría demasiadas esperanzas si la cuestión económica no fuera definitivamente resuelta. Que cada uno tenga conciencia de lo que está en juego. El plan de reforma no es para salvar un gobierno, es para salvar un sistema político, es para salvar un estilo de vida y también es para recuperar el orgullo y la ambición nacional. Nada de esto será fácil, pero hay que saber que fundado como está en sólidas bases técnicas, este proyecto además se nutre de moral. Y la moral en la economía quiere también decir cosas muy concretas. La reforma no es para que algunos vivan como si nada sucediera, mientras la inmensa mayoría de nuestro pueblo, y en forma particular, los trabajadores hacen el esfuerzo. Eso es una inmoralidad y no admitiremos inmoralidades. Habrá esfuerzo en consecuencia y castigo. El esfuerzo será de todos los argentinos. El castigo para los que sigan creyendo que pueden usar al país y a su gente para beneficio personal. El castigo será para la especulación, para los que creen que el dinero solo sirve para hacer más dinero. El objetivo prioritario de esta etapa primera del plan de reforma, es la lucha contra la inflación. No hay producción posible, no hay inversión imaginable con este ritmo inflacionario. Pero hay algo aún más grave. La inflación se ha convertido en el origen de todas las incertidumbres sociales. Nadie, particularmente ningún trabajador, puede sentirse mínimamente tranquilo con una inflación que corroe su salario, que le impide saber para cuántos días alcanzará su sueldo. En este nivel de inflación ya es imposible pensar en gradualismos. ¿Qué sentido tendría reducir del 30 al 29%? Del 29 al 28% la inflación mensual, si cualquiera de esas cifras se hace igualmente intolerable. Se impone entonces una política drástica, terminante, y así hemos decidido la congelación de precios, tarifas y salarios. Sabemos que es una medida extrema, y también sabemos, a la luz de la propia experiencia argentina, que ella por sí sola
no es suficiente. Debe estar acompañada de otras decisiones de fondo, estructurales. El control de precios solo esconde una inflación que continúa de manera subterránea y que tarde o temprano termina por estallar. Esto es particularmente cierto cuando esta medida de congelación se concibe como nosotros lo hacemos, con un carácter transitorio. Una economía fuerte precisa un mercado claro, pero también precisa un mercado sano. Por lo tanto, esta etapa tiene como objetivo llegar lo antes posible a un funcionamiento cada vez más libre del mercado, que antes, desde luego, requiere ser saneado. Por lo tanto, en primer lugar, decidimos frenar bruscamente la inercia de la inflación, porque si no quebramos definitivamente las expectativas inflacionarias, ellas seguirán generando inflación. En segundo lugar, la congelación de precios, tarifas y salarios es un instrumento excepcional que solo tiene sentido si se aplica una reforma de fondo. En consecuencia, para que la congelación no sea una ilusión administrativa de contención de la inflación, atacaremos sus causas profundas. La reforma monetaria que ponemos en marcha con la creación de un nuevo signo para la moneda argentina es el instrumento básico de permanencia de los bajos niveles inflacionarios y de la más rápida liberalización del mercado. La reforma monetaria significa una transformación fundamental. El Banco Central no emitirá más moneda para satisfacer los requerimientos de la tesorería. Dicho en otras palabras, el gasto público tendrá solo un financiamiento genuino, que no descansará en absoluto en la posibilidad de emisión. Por eso es que ha sido indispensable el ajuste de las tarifas ya ejecutado, acompañado de una redefinición del presupuesto de la Nación, de forma de reducir a cifras mínimas el déficit público. Este objetivo será alcanzado gracias al esfuerzo de todos. A su vez, la capacidad crediticia de la economía será el producto de una monetización genuina, es decir, tampoco el crédito será la consecuencia de la emisión. Esto significa que durante los próximos meses se harán los esfuerzos necesarios para la captación de ahorro por parte del sistema financiero. Esta etapa del plan de reforma implica, por lo tanto, terminar con la indexación de la economía. En definitiva, esta etapa de la reforma se basa en un trípode: congelación, reforma monetaria y financiamiento genuino del gasto público y del crédito. No me cabe duda de la capacidad de los argentinos para acompañar este plan. No me cabe duda de su decisión de luchar, pero soy consciente que todo esfuerzo debe tener metas claras. Cada hombre tiene que saber para qué es el sacrificio que se le pide hoy. Cada uno tiene que saber qué hay al final de este periodo, qué buscamos como consecuencia de este esfuerzo. No creo posible luchar por algo que se desconoce. Si no transmitimos claramente cuáles son nuestros objetivos, cuáles serán los problemas de cada etapa,
si no conversamos permanentemente de las metas que vamos logrando y de aquellas que todavía nos faltan, podría alguien caer en el desaliento. El plan de reforma, en consecuencia, y quiero decirlo con mucho énfasis, requiere de la participación. Participación en los objetivos, participación en los éxitos. Hace falta también participación para que cada mujer y cada hombre se sienta responsable del cumplimiento del plan. Se trata de que cada uno sea consciente que nadie tiene derecho a robar el esfuerzo del resto. Cada argentino tiene que estar dispuesto a defender los objetivos de esta batalla con pasión, porque esta batalla, porque esta reforma fundamental también se debe nutrir de pasión nacional. Vamos a vencer el peligro mayor, el escepticismo, que muchas veces ha sido la consecuencia de demasiados años de frustración, errores y decadencia. A veces hasta parecería que es tanta la frustración que algunos han perdido la fuerza para luchar. A los escépticos, les digo que esta tierra, que esta nación, no es para ellos. Les digo que a finales del siglo pasado un país lejano, desértico y pobre se levantó sobre sus propias dificultades para convertirse en el quinto país del mundo por la riqueza de sus habitantes. ¿Quiénes hicieron ese país? Los escépticos, los fatalistas, los tristes de la Argentina. A ese país lo construyeron argentinos que creyeron y pudieron. Argentinos con menos cultura y más dificultades. Argentinos que fueron nuestros padres y nuestros abuelos. Y hoy les vamos a decir a ellos, a nuestros padres, a nuestros hijos, que no podemos. Estoy convencido de que el éxito de un plan económico radica fundamentalmente en la capacidad que tengan para movilizar la voluntad de cada uno. No hay planes perfectos, hay planes posibles y planes que pueden movilizar a cada mujer y hombre de un país. La economía no es solo números, es fundamentalmente la suma de voluntades. Y este plan tendrá éxito porque sumaremos con pasión las voluntades de todos los argentinos. Todos debemos saber que contamos con los instrumentos adecuados para transformar el país, pero que esos instrumentos tendrán la fuerza que los argentinos deseemos que tengan. No es esta una lucha ideológica, es una lucha práctica y es una lucha ética. Lo convoco entonces para que cada uno de ustedes sea el constructor de estos objetivos concretos. Estos objetivos concretos, tangibles, morales. Vamos a hacer un país en serio, un país de verdad, un país con ambición y con orgullo, sabiendo que el esfuerzo que tendremos que hacer entre todos es un esfuerzo para todos, un esfuerzo duro, sin duda ninguna, pero un esfuerzo con certidumbre de éxito, un esfuerzo que nadie puede ignorar, porque sería ignorar su propio futuro. Nada hay más duro que una crisis sin esperanza. ¿Qué es más dura, la crisis permanente o la lucha para superarla? Porque este es el único camino posible. Este debe ser el camino. Este será el camino. Puede ser, debe ser
y será, porque la Argentina necesita de su pueblo y porque nuestro pueblo está decidido a ganar la batalla. Muchas gracias. Para referirse al conjunto de medidas anunciadas por el señor presidente de la Nación, habla ahora el señor ministro de Economía, doctor Juan Vital Zurril. Buenas noches. El señor presidente ha señalado ya el sentido de la convocatoria que el gobierno hoy hace al país y ha anunciado las líneas generales del plan de reforma económica que se pone en marcha. El gobierno se dispone a llevar a cabo un ataque firme y en todos los frentes a la inflación. El país se ha deslizado hacia una situación próxima a la hiperinflación, esto es, un vertiginoso aumento de los precios que evapora el valor de la moneda y compromete las bases mismas de la convivencia social e institucional de la nación. Es preciso terminar de una vez por todas con la inflación. Esta es una demanda que desde todos los sectores, desde los hogares y las empresas, se dirige hacia el gobierno y el gobierno va a actuar. Hay que poner fin a la ansiedad y la incertidumbre que genera la aceleración de los precios. Nada se puede construir, nada se puede proyectar en una situación semejante. Y los argentinos queremos reconstruir el país, empobrecido y endeudado por políticas antipopulares, y queremos proyectarlo hacia adelante, sacándolo del estancamiento y la decadencia. Si no se reduce drásticamente la actual tasa de inflación, todas nuestras esperanzas, todos nuestros proyectos quedarán en la nada y la naciente democracia argentina sufrirá un revés de imprevisibles consecuencias. El gobierno está convencido que el conjunto del país lo acompaña en esta evaluación de la situación y por ello ha hecho de la lucha contra la inflación su objetivo prioritario. Sobre la opinión pública se lanzan con frecuencia propuestas y programas de reactivación económica que prometen mayores niveles de producción, empleo y salarios. Pocas de estas propuestas y programas avanzan más allá de la formulación de metas que son compartidas por todos. Su debilidad no está, sin embargo, solo en la vaguedad de sus enunciados. Su defecto principal es que omiten toda referencia al problema que aflige a los argentinos, la inflación. Con las actuales tasas de inflación, nadie puede hacerse ilusiones sobre la viabilidad de dichas propuestas y programas, porque la política económica no puede asegurar en estas condiciones ni mayor nivel de empleo ni mayores salarios. La reanimación de la actividad económica a través de la expansión del gasto público y de la moneda se autodestruye porque solo puede producir una aceleración del aumento de los precios. Esta es una experiencia por la que ya hemos pasado y no parece sensato volver a repetirlo, digámoslo francamente. En estos momentos, esa no es una alternativa. Y es bueno repetirlo, porque los sectores dirigentes del país deben hablar con responsabilidad y no especular con las inquietudes de la población. Frente a la necesidad de actuar para abatir el fenómeno inflacionario, tenemos, en realidad, dos opciones: la de la moderación gradual de la inflación y la de un ataque drástico y global a la misma. El gobierno entiende que en las presentes circunstancias, la aplicación de una estrategia gradualista no garantiza el éxito en la lucha en que está comprometido. Debido a la inercia creada por una ya muy persistente inflación y a los extendidos mecanismos de indexación generados por la sociedad a fin de protegerse de los efectos de esa misma inflación, esta tiende a perpetuarse y a acelerarse. En un enfoque gradualista, la resistencia de la inflación a descender obliga a una prolongada aplicación de políticas monetarias restrictivas destinadas a forzar hacia abajo el descenso natural de los precios
mediante el ahogo de la demanda. La falla principal de esta política no es tanto la recesión económica en sí como su prolongada duración. En la mejor de las hipótesis, tras varios años de fuerte desempleo, la inflación desciende luego de haber producido la destrucción del aparato productivo. La política de tratamiento drástico de la inflación que el gobierno ha adoptado procura actuar sobre los efectos de inercia como sobre los desequilibrios estructurales que le dan lugar. El congelamiento de precios y salarios se propone la ruptura de la inercia y de los mecanismos automáticos de indexación. Hay que producir un cambio en las expectativas de precios de la sociedad y en las cláusulas de indexación de los contratos. Pero esta medida no arrojaría resultados exitosos si no se acompaña por la eliminación de los desequilibrios estructurales que alimentan en su origen al fenómeno inflacionario. Ante la aceleración de la inflación, se intentó más de una vez moderar la escalada de precios y salarios, apelando tanto a políticas concertadas o al congelamiento de precios y salarios. Estas experiencias terminaron en repetidas frustraciones porque descuidaron actuar al mismo tiempo sobre un componente principal de las presiones inflacionarias, como es el desequilibrio de las finanzas públicas. Los logros de la política de precios y salarios eran, así, anulados por la emisión monetaria en la que incurría el Estado para enjugar su déficit. Hoy en día, el déficit del sector público refleja viejos problemas de arrastre derivados de la gestión del propio aparato estatal, a los que se ha sumado un fenómeno nuevo: los compromisos de pago de la deuda externa. El Estado ha asumido el pago de la casi totalidad de los intereses de la deuda, como una carga adicional a sus gastos corrientes y de capital. Pero a esta nueva función del Estado no ha conseguido sumar recursos adicionales genuinos mediante la recaudación impositiva. El déficit fiscal expresa hoy, en gran parte, este desequilibrio motivado por los gastos adicionales no financiados. Sin embargo, la sociedad termina pagando estos gastos adicionales a través del impuesto inflacionario resultante de la emisión monetaria. Cada tenedor de un dinero que se deprecia día a día paga de hecho el impuesto implícito en la pérdida de su valor. La eliminación del déficit público mediante impuestos adicionales y mayores tarifas no trae aparejado nuevas exigencias a la sociedad. Los mayores recursos que recaude el Estado son sustitutos del impuesto inflacionario y consecuentemente no representan una imposición adicional. La contención del gasto público contribuye, por otro lado, a aliviar las cargas sobre la población. Para tener éxito en la lucha contra la inflación es preciso, pues, remover el desequilibrio estructural que representa el déficit público. Al hacer de la política antiinflacionaria un objetivo prioritario, el gobierno se esforzó por aprender de los errores del pasado. Desde hace unos meses estamos empeñados en eliminar rápida y drásticamente el déficit fiscal. Ello ha llevado a efectuar fuertes correcciones en las tarifas de los servicios públicos. Estas medidas han tenido, es cierto, un impacto sobre los presupuestos de las familias y los costos de las empresas, pero han permitido también sanear los atrasos acumulados y equilibrar las cuentas del sector público. En la emergencia, el gobierno ha preferido alcanzar estos objetivos aumentando las tarifas públicas en lugar de despedir personal y agravar la situación de los sectores del trabajo. Paralelamente, se ha procurado incrementar la recaudación impositiva de modo de eliminar la evasión y mejorar la equidad del sistema tributario. Con ese fin, se envió al Poder Legislativo un conjunto de medidas que configuran la reforma tributaria. Debido a la urgencia de reforzar los recursos fiscales, se está enviando además el proyecto de ley que establece el régimen de ahorro obligatorio.
Por este régimen, los contribuyentes de mayores ingresos efectuarán depósitos que constituirán un aporte significativo al financiamiento genuino del sector público y le permitirán atender la prestación de los servicios sociales y la realización de obras de infraestructura. La reducción del gasto público, en especial de los gastos corrientes, decidida en el presupuesto para el resto del año, es otro frente de la batalla contra el desequilibrio de las cuentas fiscales. Este esfuerzo se llevará a cabo sin perder en ningún momento de vista criterios de razonable equidad social. Así, se ha considerado como de prioridad absoluta la preservación de los empleos, la defensa de los salarios mínimos y las prestaciones del sistema provisional, el Plan Alimentario Nacional y, en general, los gastos de tipo social. El conjunto de acciones mencionadas en el terreno de los gastos y los recursos está permitiendo cerrar rápidamente la brecha fiscal. El gobierno se propone alcanzar un déficit fiscal de alrededor de 2,5 puntos del Producto Bruto Interno en el segundo semestre del año. Esta cifra incluye el déficit del Banco Central y será financiada mediante el uso del crédito externo de organismos internacionales y de bancos. A partir de ahora, el sector público deberá afrontar sus gastos con recursos genuinos, impuestos y tarifas, y con financiamiento externo. Por lo tanto, no será necesario requerir créditos al Banco Central. En otras palabras, no habrá necesidad de emitir billetes para financiar el sector público. El gobierno está persuadido de que el éxito de la política económica que se inicia depende crucialmente del control de las cuentas fiscales. Esta es su convicción y también su compromiso. El reciente acuerdo arribado con el Fondo Monetario Internacional ratifica esta voluntad del gobierno. Con una situación fiscal equilibrada, es posible avanzar ahora hacia el congelamiento de precios y salarios para actuar globalmente contra el fenómeno inflacionario. El congelamiento de precios comenzará a aplicarse a las 0 horas del día lunes 17. Los precios máximos autorizados serán los correspondientes a las 0 horas del día jueves 13. No se convalidarán los incrementos de precios aplicados posteriormente, salvo en los casos excepcionales que por razones de absorción de mayores costos haya reconocido la Secretaría de Comercio Interior. El congelamiento se aplicará a la totalidad de bienes y servicios. Los bienes con oferta estacional, como frutas y hortalizas, tendrán un control especial en el mercado central y se les autorizará un margen de comercialización máximo en los comercios minoristas. El gobierno procurará evitar perjuicios en el libre ejercicio de las actividades de producción y comercio. Se ha decidido invitar a las empresas que operan en cada rama de actividad para que efectúen un autocontrol de sus costos y precios y cumplan funciones de asesoramiento a la tarea que realiza la Secretaría de Comercio. Por intermedio de la prensa, televisión, radios y otros sistemas de comunicación, se hará conocer a la población las listas de precios máximos reconocidas. Dichas listas deberán ser exhibidas en los locales de expendio y se habilitarán oficinas para información y reclamos relacionados con la aplicación de dichas pautas. La ley de abastecimiento se aplicará con la aplicación de dichas pautas. La ley de abastecimiento se aplicará con todo rigor, a la vez que se coordinará la acción de la Secretaría de Comercio con otras áreas del gobierno para garantizar el éxito de este operativo. El gobierno es, sin embargo, consciente que el éxito de la congelación de precios y salarios
depende más de la participación de las empresas, de los trabajadores y del público consumidor que de las sanciones que pudiera imponer. Sabe también que esta es solo una medida transitoria. Todo argentino debe comprender que este es un esfuerzo de solidaridad colectiva, de apoyo mutuo, sin cuya existencia las decisiones gubernamentales son insuficientes. Señora ama de casa, señor consumidor, ustedes también serán los beneficiarios de esta política, pero ustedes deben ser también los que la defiendan. Decisiones similares a las tomadas con respecto a los precios y los salarios se han adoptado para el tipo de cambio. Recientemente se han hecho ajustes al tipo de cambio a fin de hacerlo compatible con la política antiinflacionaria. Dichos ajustes permiten afirmar que la paridad entre nuestra moneda y el dólar ha llegado a un nivel adecuado para estimular la promoción de las exportaciones del país. A partir de mañana, el tipo de cambio se mantendrá fijo a una paridad de 80 centavos de austral por dólar. La decisión de realizar una reforma monetaria completa el conjunto de medidas puestas en marcha para poner fin al fenómeno inflacionario. Por sus características, se trata de una medida que innova sobre las prácticas corrientes de la vida económica y requiere, por lo tanto, ser explicada para evitar confusiones en la población. A través de los medios de comunicación, el gobierno procurará aclarar todos los cambios que introduce la reforma monetaria. Sin perjuicio de ello, formularemos ahora algunas precisiones necesarias. Sintéticamente, la reforma monetaria consiste en la creación de una nueva moneda. A diferencia de los anteriores cambios de moneda, que solo buscaban facilitar las cuentas en un contexto de muy alta inflación, vamos a crear un nuevo signo monetario que no pierda su valor. El nuevo signo monetario se llamará austral. El gobierno está decidido a mantener la solidez de la nueva moneda. Toda la nueva política económica está dirigida a ese fin. Se reducirá drásticamente el déficit fiscal, dejará de funcionar la maquinita de imprimir billetes para financiar al sector público y la política de ingresos hará que precios y salarios evolucionen de modo coherente con las nuevas condiciones de estabilidad. Contrariamente a las varias clases de pesos que le han precedido, el austral será una moneda fuerte que se podrá mantener sin experimentar el constante deterioro que ha sufrido hasta ahora la moneda del país. Para ponerlo en términos de la vieja moneda, un austral será equivalente a 1.000 pesos argentinos. A partir de mañana, los precios se expresarán en australes. Se sacarán, por lo tanto, 3 ceros a los precios. Como ejemplo, un artículo que antes valía 2.000 pesos argentinos pasará a valer 2 australes. Los billetes y monedas en circulación se seguirán utilizándolos, sacándoles también 3 ceros. Muy pronto comenzarán a circular billetes iguales a los actuales, pero sellados por la Casa de Moneda para indicar su nueva denominación. Los billetes sellados tendrán un valor igual al de los no sellados. Con el tiempo se irán reemplazando los billetes y monedas actuales por otros nuevos denominados directamente en australes. La introducción de la nueva moneda no creará perturbaciones. No se modificará la forma en que se realizan las compras y ventas al contado. Los billetes y monedas en circulación al 15 de junio mantendrán su pleno valor. La reforma monetaria no consiste simplemente en sacarle una vez más ceros a la moneda. Hemos dicho que el gobierno está decidido a que la nueva unidad monetaria no pierda su valor. Por esta razón,
se han tomado en cuenta los efectos que produce la abrupta caída de la inflación. Es aquí donde se observa los verdaderos alcances de la reforma monetaria. En efecto, todos sabíamos que el peso se desvalorizaba rápidamente. La persona que iba a recibir una suma de pesos dentro de los próximos 30 días, por ejemplo, reconocía que con ese dinero iba a poder comprar menos bienes que los que hubiera comprado hoy con los mismos pesos. Por lo tanto, legítimamente pretendía ser resarcida por esa pérdida esperable. Del mismo modo, el que debía realizar el pago sabía que le representaría menos esfuerzo pagar en 30 días que si hubiese tenido que pagar los pesos hoy. En consecuencia, estaba dispuesto a avenirse a un desembolso extra. Esta es la razón de los altos intereses pactados en el periodo inflacionario que hemos experimentado. Pero, ¿qué pasaría en una situación en que la inflación se ha detenido de golpe, si las deudas ya fijadas en una determinada cantidad de pesos se pagasen de igual forma que una compra al contado como la que se explicó antes? Es decir, convirtiendo las deudas en australes según la relación de un austral a 1.000 pesos argentinos. En ese caso, al deudor le sería más costoso hacer los pagos que lo que le hubiese costado si la inflación hubiese continuado igual que antes. En cambio, el acreedor tendría una ganancia que no esperaba. Esta situación sería injusta, puesto que generaría fuertes transferencias de ingresos entre deudores y acreedores y acarrearía graves perjuicios a las personas y a las empresas. Para evitar los problemas que podrían producirse al parar bruscamente la inflación, el gobierno ha tomado la siguiente medida. Ha establecido una escala de conversión entre australes y pesos válida para la cancelación de los contratos anteriores al 15 de junio para los próximos 45 días. Oportunamente se anunciarán las escalas de conversión que regirán de allí en adelante. Estas escalas de conversión van disminuyendo con el tiempo, es decir, que a medida que pasen los días será menor la cantidad de australes que se cambien por cada 1.000 pesos argentinos. Estas escalas de conversión decrecientes eliminarán la inflación esperada e incorporada a los contratos pactados. Esto significa que a medida que pase el tiempo, se necesitarán menos australes para pagar una deuda de una determinada suma de pesos argentinos. Por ejemplo, la cuota en australes de un artículo comprado a plazos en cuota fija en pesos disminuirá mes a mes, así como antes disminuía el poder adquisitivo de los pesos entregados en cada cuota. A su vez, el acreedor recibirá menos billetes australes de los que esperaba recibir en pesos argentinos. Pero también lo que podrá comprar con cada uno de esos billetes será más de lo que esperaba. En síntesis, si uno se fija en el poder adquisitivo de las cantidades de monedas pagadas o recibidas, no habrá ni quitas ni aumentos. Se ha establecido, pues, una escala de conversión entre australes y pesos que sirve exclusivamente para expresar en australes el valor de pagos a realizar después del 15 de junio que hayan sido comprometidos en pesos argentinos antes de esa fecha. El mismo procedimiento se aplicará al pago de cuotas, alquileres, facturas de servicios públicos, pagarés o cheques cuando el monto haya sido previamente determinado en pesos argentinos. Reiteramos una vez más que el dinero en circulación no se verá afectado por esta escala de conversión que es anunciada en el día de la fecha. Para ninguna operación efectuada a partir del 15 de junio será necesario recurrir a la escala de conversión. Todas ellas se expresarán a partir de entonces en australes. La excepción a esta norma son los sueldos y salarios del mes de junio.
Estos se cobrarán en australes utilizando la conversión de un austral igual 1.000 pesos argentinos, sea cual fuere el día del cobro. Se respetará en consecuencia los reajustes anunciados a principios del mes. El trabajador recibirá en junio un sueldo en australes igual al de mayo, que estaba expresado en pesos argentinos, más el ajuste del 22,6%. A su vez, los jubilados recibirán un aumento del 25,1% sobre el haber de mayo, el que ahora se cobrará también en australes. Así, por ejemplo, si el salario de una persona fuese en mayo de 100.000 pesos argentinos, a fin de junio recibirá 122 pesos australes con 60 centavos. A partir de allí, los salarios quedarán congelados. El gobierno desea transmitir claramente a la población que la reforma monetaria no contiene ni implica medidas confiscatorias para los ahorristas. Por su parte, los tomadores de crédito del sistema financiero no deberán esperar, a partir del cambio de moneda, una licuación de sus deudas. La reforma monetaria apunta precisamente a evitar que se produzcan fuertes redistribuciones entre sectores de la población y busca neutralizar los efectos indeseados de pasar de una inflación del orden del 30% a una situación de virtual estabilidad de precios. El Banco Central dictará las normas pertinentes para que la reforma no altere el normal desenvolvimiento de las operaciones cambiarias. Los saldos bancarias, operaciones cambiarias y bancarias. Los saldos en cuenta corriente y caja de ahorro se convertirán en australes el día 15 de junio. Todos los depósitos a plazo fijo y préstamos constituidos antes del 15 de junio que estén expresados en pesos argentinos mantienen sus condiciones tal como fueron pactados. Se mantiene la tasa de interés en pesos de los depósitos a plazo fijo y los préstamos a tasa fija, los que serán devueltos o pagados a su vencimiento en australes a la tasa de conversión del día correspondiente. El depositante recibirá menos australes que la cantidad de pesos argentinos que esperaba recibir, pero entiéndase bien, no hay en ello ni quita ni confiscación. La diferencia refleja tan solo la brusca interrupción de la inflación. Por la misma razón, el tomador de créditos pagará también una cifra en australes menor que la prevista en pesos, y en este caso tampoco hay una licuación de la deuda. Los depósitos y préstamos indexados constituidos antes del 15 de junio seguirán ajustándose según las fórmulas pactadas. El Banco Central anunciará el modo en que estas operaciones serán convertidas a australes. Entre tanto, todas las nuevas operaciones acordadas a partir del 15 de junio se realizarán en australes. Las tasas de interés que se fijen reflejarán la brusca disminución en el aumento de los precios. Las tasas nominales en el mercado regulado serán de 4 y 6% para las operaciones de depósitos y préstamos a 30 días. Esto es, serán sensiblemente inferiores en términos nominales a las hasta hoy vigentes. Sin embargo, ellas serán remunerativas para los ahorristas y obviamente positivas para los tomadores de créditos. Los ahorristas deben entender y confiar que las nuevas tasas de interés que el sistema financiero ahora ofrece les permitirá, al cabo del periodo de una inversión financiera, adquirir los mismos bienes que esperaban obtener con las altas tasas nominales que regían para las operaciones en pesos argentinos. En el marco de las decisiones adoptadas, se prevé asimismo mantener una franja del mercado en la cual la tasa de interés se determinará libremente. El ataque drástico y global a la inflación que se inicia
no constituye una solución mágica y fulminante a los problemas económicos del país. Es la política capaz de crear las condiciones para hacerles frente. Como instrumento, tiene una eficacia mayor que la estrategia gradualista porque permite alcanzar resultados tangibles y positivos en un plazo breve. No evita que la sociedad tenga que atravesar por un periodo duro de esfuerzos y contención económica. Sabemos que en sus primeras etapas esta política va a tropezar con el previsible pesimismo de una sociedad que ha perdido la confianza a su signo monetario. Mientras persistan las expectativas inflacionarias, la tasa real de interés se va a mantener alta y ello condicionará el ritmo de la actividad económica. El fin de las expectativas inflacionarias y el consecuente descenso de la tasa de interés habrán de abrir paso a la reconstrucción económica del país, a la recuperación de la inversión y del crecimiento. Serán unos pocos meses de esfuerzos que todos los sectores deben realizar solidariamente para colocar de nuevo a la Argentina en movimiento. Por todo esto, digo a los trabajadores, ustedes entienden mejor que nadie los costos de las altas tasas de la inflación. Sus salarios se deterioran, los pesos que mantienen en su bolsillo pierden valor día a día, la ansiedad se adueña de sus hogares. El gobierno no viene a ofrecer milagros, sino a reclamar su participación en la lucha que hoy comenzamos. Sus salarios serán respetados. A fin del mes de junio cobrarán el aumento establecido sin ninguna quita y lo cobrarán en australes. A los empresarios, ustedes saben que con tasas de inflación del 30% mensual, planear la producción y la inversión es un proyecto imposible. Por otra parte, operar con tasas de interés superiores al 30% les crea problemas no solo económicos, sino también financieros. El gobierno no cree en una política de control de precios como mecanismo de largo plazo. No lo cree. Todo lo contrario, cree, sin embargo, en los momentos actuales que es preciso apelar a ella. La congelación de sus costos habrá de permitir el mantenimiento de la rentabilidad y preservar el funcionamiento de las empresas. A los ahorristas les decimos que sus depósitos no serán confiscados, ni total ni parcialmente. Serán transformados a la nueva moneda de manera tal que puedan comprar los mismos bienes que hubiesen podido comprar en la situación previa. El gobierno les ofrecerá una tasa rentable para sus ahorros y una mayor certidumbre. Por último, a los argentinos, hoy el gobierno se dirige a ustedes para que se sumen a la gran empresa que comienza. El fin de la inflación es el requisito necesario para reconstruir el país, para hacer de él una sociedad próspera y solidaria, capaz de preservar su autonomía nacional. Un país con una economía vacilante y desbordada por la inflación es un país que no puede defender sus intereses nacionales y no puede hacer valer sus justas demandas por un orden internacional más equitativo, donde los pueblos de América Latina tengan derecho al desarrollo y la modernización. Porque estas son las aspiraciones que nos guían, porque estas son las aspiraciones de los argentinos, hoy pasamos a la acción y nos ponemos en marcha. Hasta aquí ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7 para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país. Las emisoras participantes continúan ahora con la difusión de sus respectivos programas.